San Diego Global Knowledge University. Introducción. Bienvenidos a esta sesión, en la que abordaremos de manera integral la gestión del riesgo y la continuidad del negocio como pilares fundamentales para la estabilidad y sostenibilidad organizacional. A lo largo de esta clase, analizaremos cómo las organizaciones enfrentan un entorno cada vez más complejo, caracterizado por incertidumbre, interdependencia operativa y alta exposición a amenazas tanto internas como externas. Se partirá de comprender que la gestión del riesgo no es una actividad aislada ni reactiva, sino un proceso estructurado que permite anticipar, evaluar y controlar los factores que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En este sentido, se explorará cómo la identificación, análisis y tratamiento de riesgos se articulan con la continuidad del negocio, entendida como la capacidad de una organización para responder, recuperarse y mantener sus operaciones ante eventos disruptivos. Asimismo, se abordará la importancia de integrar estas disciplinas en la estrategia organizacional, destacando elementos clave como la priorización de funciones críticas, la dependencia de la cadena de suministro, el impacto de la tecnología y la necesidad de contar con planes estructurados de respuesta, comunicación y recuperación. Este enfoque permitirá comprender que la resiliencia organizacional no depende del azar, sino de decisiones estratégicas fundamentadas en análisis sistemáticos y en la colaboración entre áreas. Comenzamos. La gestión del riesgo y la continuidad del negocio constituyen dos disciplinas complementarias que, aunque poseen enfoques distintos, comparten un objetivo central: asegurar la permanencia operativa de las organizaciones frente a amenazas internas y externas. Ambas parten de una lógica común orientada a identificar, analizar y gestionar riesgos, entendidos como eventos potenciales que pueden afectar los activos, procesos y resultados de una organización. La gestión del riesgo se fundamenta en una filosofía organizacional que implica anticipar el futuro mediante la identificación sistemática de amenazas y la implementación de mecanismos para controlarlas. Este enfoque no se limita a la adquisición de seguros, sino que integra actividades previas y posteriores a la ocurrencia de eventos adversos, convirtiendo al seguro en un resultado del proceso, no en su punto de partida. En este sentido, la gestión del riesgo busca establecer metodologías tanto financieras como operativas para transferir, mitigar o asumir riesgos de manera estratégica. Por su parte, la continuidad del negocio se enfoca en la capacidad de la organización para responder, recuperarse y mantener sus operaciones ante emergencias, crisis o desastres. Incluye fases como la respuesta inicial, la comunicación de crisis y la recuperación operativa, asegurando que las funciones críticas puedan restablecerse en el menor tiempo posible. La respuesta ante emergencias representa solo una etapa inicial. El verdadero valor radica en la planificación integral que permite la recuperación sostenida del negocio. La integración de ambas disciplinas resulta esencial para el desarrollo de estrategias organizacionales robustas. Esta integración debe ser estructural y permanente, incorporándose en los procesos cotidianos de la organización. De lo contrario, la supervivencia ante amenazas dependería del azar, lo cual es inaceptable en entornos competitivos y complejos. El proceso de gestión del riesgo se compone de tres etapas principales. La primera es la identificación de riesgos, que implica reconocer los peligros potenciales a través de métodos como inspecciones, análisis de pérdidas históricas, listas de verificación, análisis de procesos y revisión documental. Esta etapa requiere la participación de personal con conocimiento profundo de las operaciones, así como, en ciertos casos, el apoyo de especialistas externos. La segunda etapa consiste en el análisis del riesgo, donde se evalúan dos variables clave: la frecuencia y la severidad. La frecuencia se refiere a la probabilidad de ocurrencia, mientras que la severidad mide el impacto potencial.
Esta evaluación permite clasificar los riesgos y priorizar acciones. Por ejemplo, riesgos de baja frecuencia pero alta severidad suelen transferirse mediante seguros, mientras que aquellos de alta frecuencia y baja severidad se gestionan mediante controles operativos. La tercera etapa implica la aplicación de técnicas de gestión del riesgo, las cuales se dividen en dos grandes categorías: control del riesgo y financiamiento del riesgo. El control del riesgo busca reducir la probabilidad o el impacto de los eventos adversos mediante estrategias como la prevención, la reducción, la separación, la duplicación o la transferencia contractual. El financiamiento del riesgo, en cambio, se enfoca en definir quién asumirá las pérdidas cuando éstas ocurran. Dentro del control del riesgo, la prevención ocupa un lugar central. Diversos estudios señalan que la mayoría de los accidentes tienen origen en errores humanos, lo que hace posible su mitigación mediante capacitación, mantenimiento preventivo, inspecciones de seguridad y protocolos operativos adecuados. La evitación total del riesgo, aunque teóricamente posible, rara vez es viable, ya que implicaría eliminar actividades esenciales para la organización. Los riesgos que enfrentan las organizaciones pueden clasificarse en 5 categorías: operativos, legales y regulatorios, financieros, políticos y reputacionales, y tecnológicos. Los riesgos operativos surgen de las actividades propias del negocio. Los legales y regulatorios se derivan del cumplimiento normativo. Los financieros implican pérdidas económicas. Los reputacionales afectan la percepción pública. Y los tecnológicos están asociados a sistemas de información y digitalización. Estas categorías deben analizarse de manera integrada, ya que un solo evento puede impactar múltiples dimensiones simultáneamente. En este contexto, la gestión del riesgo y la continuidad del negocio no son funciones aisladas, sino componentes estratégicos que contribuyen a la creación de valor, la protección de recursos y la sostenibilidad organizacional. Su implementación efectiva requiere coordinación interdepartamental, visión sistémica y un enfoque continuo de mejora, permitiendo a las organizaciones no solo enfrentar amenazas, sino también fortalecer su capacidad de adaptación en entornos dinámicos. La gestión del riesgo implica no solo identificar y analizar amenazas, sino también implementar estrategias concretas para reducir su impacto y definir cómo se financiarán las pérdidas cuando ocurran. Una vez identificados y evaluados los riesgos, el siguiente paso consiste en aplicar técnicas que permitan gestionarlos de manera efectiva, considerando tanto su impacto operativo como su viabilidad económica. Dentro del control del riesgo, la reducción se enfoca en minimizar la severidad de las pérdidas. Esto implica acciones inmediatas y preventivas que limitan el daño, como proteger activos ante una contingencia o implementar sistemas automáticos de control. Por ejemplo, medidas como trasladar inventarios a zonas seguras durante una inundación o el uso de sistemas contra incendios pueden reducir significativamente el impacto de un evento adverso. Otra estrategia es la separación, que consiste en distribuir actividades o activos de manera que un solo evento no paralice toda la operación. Esto se complementa con la duplicación, donde se generan respaldos críticos como copias de información o proveedores alternos, asegurando la continuidad operativa ante fallas. Asimismo, la transferencia contractual permite asignar responsabilidades a terceros mediante cláusulas específicas, reduciendo la exposición directa de la organización. A pesar de estos controles, las pérdidas no pueden eliminarse completamente, por lo que entra en juego el financiamiento del riesgo. Este se centra en responder 2 preguntas clave: ¿cuánto riesgo puede asumir la organización y cuánto debe transferir a terceros, como aseguradoras? Las organizaciones suelen retener pérdidas pequeñas y frecuentes como parte de sus costos operativos, mientras que recurren a seguros para cubrir eventos de mayor impacto. El seguro se convierte así en un instrumento estratégico dentro del financiamiento del riesgo. Existen diversas modalidades, como seguros de propiedad, que cubren daños a activos físicos,
seguros de interrupción de negocio, que compensan la pérdida de ingresos, y seguros de responsabilidad, que cubren daños a terceros. La elección de estos instrumentos no debe basarse únicamente en el costo, sino en factores como la cobertura, la capacidad de respuesta del proveedor y su solidez financiera. En algunos casos, las organizaciones optan por esquemas más complejos, como el autoaseguramiento o la creación de aseguradoras cautivas, lo que les permite gestionar internamente ciertos niveles de riesgo. Sin embargo, estas alternativas requieren capacidades financieras y técnicas que no todas las organizaciones poseen. La selección de estrategias no es un proceso aislado, sino una combinación de técnicas de control y financiamiento que deben evaluarse en función de su efectividad y costo. Por ejemplo, una empresa de transporte puede combinar programas de seguridad, seguros comerciales y esquemas de autoaseguro para gestionar sus riesgos de manera integral. Una vez implementadas las estrategias, es fundamental monitorear su desempeño. Esto implica comparar los resultados obtenidos con los niveles de riesgo aceptables definidos previamente y realizar ajustes cuando sea necesario. La gestión del riesgo es un proceso dinámico y continuo que requiere revisiones periódicas para asegurar que las medidas adoptadas sigan siendo efectivas frente a un entorno cambiante. En este contexto, el gestor de riesgos desempeña un papel estratégico. No solo debe contar con conocimientos técnicos en seguros y control de pérdidas, sino también comprender profundamente la operación del negocio, coordinar distintas áreas y actuar como asesor en la toma de decisiones. Su función es integrar la gestión del riesgo dentro de la estrategia organizacional, asegurando que la organización no solo reaccione ante las amenazas, sino que se anticipe y se adapte de manera sistemática. La gestión del riesgo y la continuidad del negocio en contextos organizacionales complejos, como las instituciones educativas o los entornos con limitaciones de recursos, exige abandonar cualquier dependencia del azar y adoptar un enfoque estructurado, colaborativo y estratégico. La clave no está únicamente en reaccionar ante eventos adversos, sino en anticiparlos mediante una adecuada organización interna y la identificación de funciones críticas. El punto de partida consiste en conformar un equipo interdisciplinario que represente las distintas áreas de la organización. Este equipo debe analizar de manera conjunta cuáles son las operaciones esenciales que permiten el funcionamiento diario, así como definir los tiempos máximos aceptables para su recuperación. Este ejercicio permite priorizar recursos y enfocar los esfuerzos en aquello que realmente sostiene la operación institucional. En este contexto, problemas como la deserción estudiantil, la inseguridad, la corrupción o la obsolescencia tecnológica deben ser entendidos como riesgos organizacionales. No son eventos aislados, sino factores que pueden afectar la continuidad y el desempeño institucional. Su tratamiento requiere integrarlos dentro del análisis de riesgos, evaluando su impacto y diseñando estrategias específicas de prevención y recuperación. Un aspecto crítico es la gestión del conocimiento y la protección de la información. La fuga de conocimiento o de secretos industriales representa un riesgo difícil de controlar completamente, ya que depende del comportamiento humano. Sin embargo, pueden implementarse mecanismos como controles de acceso, procesos formales para el manejo de información sensible y programas de concientización que establezcan límites claros sobre el uso adecuado del conocimiento organizacional. En entornos con recursos limitados, como gobiernos o instituciones en países en desarrollo, la gestión del riesgo requiere un enfoque aún más estratégico. La falta de recursos obliga a priorizar y, en algunos casos, aceptar ciertos riesgos. Sin embargo, la colaboración entre actores, gobierno, sector productivo y sociedad, permite generar soluciones creativas y alternativas de recuperación que no dependen exclusivamente de grandes inversiones. La planeación conjunta y la construcción de escenarios son fundamentales para enfrentar estas limitaciones. En escenarios de alto riesgo físico, como zonas sísmicas o volcánicas,
La gestión del riesgo debe enfocarse en la protección de la vida humana y en la evaluación de la capacidad estructural de las instalaciones. Cuando la reubicación no es viable, las estrategias deben orientarse a mitigar impactos, fortalecer infraestructuras y garantizar la capacidad de respuesta posterior al evento. Desde una perspectiva organizacional, la gestión del riesgo es una función adaptable que depende del tamaño, estructura y complejidad de la institución. No existe un modelo único en cuanto al número de personas o la configuración del área responsable. Lo esencial es asegurar que exista una capacidad efectiva para escuchar, identificar riesgos y responder de manera oportuna a las necesidades de las distintas áreas. La planificación de la continuidad del negocio se fundamenta en comprender que las operaciones organizacionales no son homogéneas ni estables, sino que pueden verse afectadas por factores como la estacionalidad, la dependencia de proveedores, la tecnología y las interrelaciones entre procesos. Por ello, el análisis debe centrarse en identificar vulnerabilidades críticas que puedan interrumpir la operación y afectar directamente la capacidad de servicio al cliente. Uno de los elementos clave es la gestión de la cadena de suministro. Muchas organizaciones, en su búsqueda por reducir costos, dependen de un solo proveedor o de materiales altamente especializados. Esta decisión, aunque eficiente en términos operativos, incrementa el riesgo de interrupción. Si el proveedor falla, el impacto puede ser inmediato y severo, especialmente cuando existen largos tiempos de sustitución o procesos de validación complejos. De igual forma, la dependencia tecnológica representa un punto crítico. La pérdida de sistemas de información, equipos de procesamiento de datos o redes de comunicación puede paralizar la operación, afectando funciones esenciales como la atención al cliente, la facturación o la distribución. En entornos altamente automatizados, incluso una interrupción breve puede generar consecuencias significativas en términos de tiempo, costos y reputación. Otro aspecto relevante es la interdependencia entre unidades organizacionales. En muchos sectores, especialmente en industrias como la electrónica o farmacéutica, los procesos están integrados de tal manera que la falla en un eslabón puede detener toda la cadena productiva. Esta situación se agrava cuando las operaciones están concentradas en una sola ubicación o cuando la capacidad de producción está al límite, sin margen para compensar pérdidas mediante sobreproducción o subcontratación. Ante este contexto, la cuantificación del riesgo, también conocida como análisis de impacto al negocio, se convierte en una herramienta fundamental. Este proceso permite identificar las funciones críticas, definir los tiempos máximos de recuperación y establecer la secuencia en la que deben restablecerse las operaciones. El objetivo es asegurar que la organización pueda cumplir con sus compromisos y mantener la satisfacción del cliente, incluso en escenarios adversos. El desarrollo de estrategias de recuperación depende directamente de esta priorización. Si una función no puede restablecerse dentro del tiempo requerido, es necesario diseñar alternativas, como acuerdos de colaboración, subcontratación o redistribución de recursos. En organizaciones con recursos limitados, la cooperación interinstitucional, mediante esquemas de ayuda mutua, se convierte en una solución viable para fortalecer la capacidad de respuesta. Un elemento crítico en la planificación es el compromiso de la alta dirección. Sin su participación activa, los esfuerzos de continuidad del negocio tienden a fracasar. La planificación debe alinearse con los objetivos estratégicos de la organización y reflejar sus prioridades reales, lo que solo es posible mediante un enfoque de arriba hacia abajo que guíe la identificación de información y la toma de decisiones. Asimismo, es necesario asumir escenarios de peor caso. Este enfoque permite diseñar planes robustos capaces de responder a eventos extremos, evitando la fragmentación en múltiples escenarios poco consistentes. Al centrarse en la restauración de funciones y no únicamente en la recuperación de instalaciones físicas, se garantiza una mayor flexibilidad operativa ante distintos tipos de contingencias. La continuidad del negocio se estructura en tres componentes integrados:
El primero es la respuesta a emergencias, orientada a controlar el evento y proteger a las personas y los activos. El segundo es la comunicación de crisis, que gestiona la información tanto interna como externa para preservar la confianza y la reputación. El tercero es la recuperación del negocio, que establece las estrategias y secuencias necesarias para restablecer las operaciones dentro de los tiempos definidos. En conjunto, estos elementos evidencian que la continuidad del negocio no es un plan estático, sino un proceso estratégico que permite a las organizaciones enfrentar entornos cada vez más complejos, donde la eficiencia operativa, la globalización y la dependencia tecnológica incrementan significativamente la exposición al riesgo. Conclusión. La gestión del riesgo y la continuidad del negocio constituyen procesos dinámicos y complementarios que permiten a las organizaciones enfrentar de manera estructurada los desafíos de un entorno incierto. A través de la identificación de amenazas, el análisis de su impacto y la implementación de estrategias de control y financiamiento, las organizaciones pueden reducir su vulnerabilidad y fortalecer su capacidad de respuesta. La continuidad del negocio, por su parte, amplía este enfoque al establecer mecanismos claros para la recuperación operativa, asegurando que las funciones críticas se restablezcan en los tiempos requeridos. Elementos como la planificación basada en escenarios críticos, la coordinación interorganizacional, la protección de activos estratégicos y el compromiso de la alta dirección resultan determinantes para lograr una respuesta efectiva. En conjunto, estos enfoques permiten transitar de una lógica reactiva a una gestión proactiva del riesgo, donde la anticipación, la preparación y la adaptación se convierten en ventajas competitivas. De esta manera, las organizaciones no solo logran mitigar los efectos de eventos adversos, sino también consolidar su resiliencia y sostenibilidad en el largo plazo. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.